Muy buenas noches, doctor Paul Pirray, compañeros y compañeras. Bueno, nosotros vamos a explicar sobre el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 4, que se refiere a los derechos humanos y mujeres. Quien les habla es Andrea Monar y quien me acompaña es la señorita Erika Chizaguano. Dentro de los aspectos generales del cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 4, Derechos Humanos y Mujeres. Bueno, este cuadernillo está dedicado a abordar la temática de género en la jurisprudencia de la Corte y particularmente la situación de las mujeres y su tratamiento en la jurisprudencia interamericana. Para abordar este tema se han resumido los párrafos más relevantes de los casos contenciosos, medidas provisionales y opiniones consultivas en que la Corte ha tratado esta temática, con especial énfasis en sus pronunciamientos en torno al contenido y el alcance de los derechos, las obligaciones del Estado y restricción a los derechos. En una primera parte de este cuadernillo se exponen los resultados donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abordado aspectos generales relacionados con las mujeres, a saber, los roles asignados a estas y los estereotipos que tienen cabida en la sociedad. De igual manera, la situación de discriminación estructural que viven, la violencia de género y sexual, así como también la concepción del cuerpo y la maternidad. Y por último, la particular afectación que sufren las mujeres indígenas y desplazadas. Bueno, en una segunda parte de este cuadernillo, de igual manera se desarrolla una forma particular, esta forma en que la Corte Interamericana ha abordado la violación de derechos específicos de la Convención Americana, tales como son el derecho a la vida en su artículo 4, la integridad personal en su artículo 5, de igual manera la vida privada en el artículo 11 y por último tenemos el acceso a la justicia en el artículo 8 y 25. Dentro de los derechos analizados respecto a los derechos y libertades convencionales hay una serie de desarrollos jurisprudenciales como lo son en donde la Corte ha tratado el derecho a la vida en relación a las situaciones de embarazo de las mujeres y también en casos relativos a las condiciones carcelarias en que viven las mujeres, así también como la integridad personal, fundamentalmente en materia de violencia sexual, la vida privada y autonomía. Y por último tenemos el acceso a la justicia. Dentro de los casos relevantes, al hablar de los alcances de la protección del derecho a la vida, en su artículo 4 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, el caso de Artavia Morillo y otros versus Costa Rica. Bueno, esta sentencia fue del 8 de noviembre del 2012. Dentro de este caso se utiliza la expresión que toda persona está siendo utilizada en numerosos artículos en la Convención Americana y en la Declaración Americana. Al analizar estos artículos, no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos. Asimismo, teniendo en cuenta lo ya señalado en el sentido que la concepción solo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer, como se desprende del artículo 15.3 del Protocolo de San Salvador, que obliga a los estados parte a conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y después de un lapso razonable del parto. En su artículo 7 de la Declaración Americana, que consagra el derecho a una mujer en estado de gravidez a protección, cuidados y ayudas especiales. El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el hecho
sobre el derecho a la vida del no nacido. Por lo contrario, en sus observaciones finales a los informes de los estados, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que viola el derecho a la vida a la madre cuando las leyes se restringen el acceso al aborto, obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola de esta manera a morir. Estas decisiones permiten afirmar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se derriba una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión. Dentro de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de agosto de 2013 sobre el requisito de la extrema gravedad, la Corte observa que el procedimiento médico que interrumpió el embarazo de la señora B fue practicado el 3 de junio del 2013. Al respecto, la Corte estima relevante resaltar que valora positivamente la labor adecuada y oportuna de las autoridades estatales para dar cumplimiento a las medidas provisionales que fueron ordenadas a favor de la señora B. Por otra parte, la Corte observa, después de realizada la cesárea de la señora B, se encontraría estable. Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal considera que los posibles riesgos a su vida y a la integridad personal que pudieran surgir por la continuación de dicho embarazo y por los cuales se adoptaron las medidas provisionales en el presente asunto no subsisten actualmente. Bueno, el tribunal destaca que las representantes hicieron referencia a que tendrían información relacionada con posibles problemas de salud de la señora B, que continuarían después de que se llevó a cabo la cesárea. Sin embargo, las representantes no presentaron documentación médica alguna que sustentara dicha afirmación y se limitaron a solicitar que el Estado efectuara una evaluación para determinar el caso actual de salud de la señora B. Es por ello que la Corte no cuenta con información suficiente que permite determinar que actualmente la señora B se encuentra en una situación de extrema gravedad. Más aún si se tiene en cuenta que no subsiste la situación fáctica que dio origen a estas medidas provisionales, al no cumplirse con uno de los requisitos señalados en el artículo 63 de la Convención. El tribunal considera necesario levantar las medidas provisionales adoptadas a su favor. Por el estereotipo de la protección del feto debe prevalecer la salud de la madre. Esta resulta discriminatoria, en donde la Corte considera que en el presente caso se está ante una situación parecida de influencia de estereotipos, en la cual la Sala Constitucional dio prevalencia absoluta a la protección de los óvulos fecundados sin considerar la situación de discapacidad de algunas de las mujeres. Y de acuerdo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 29 de mayo del 2013, esta resuelve requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para el grupo médico tratante de la señora B, para que ésta pueda adoptar sin interferencia alguna las medidas médicas que se consideran oportunas y convenientes para asegurar la debida protección de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana y de este modo evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y a la integridad personal, así también como a la salud de la señora B. Bueno, a continuación mi compañera Erika nos va a hablar sobre algunos casos relevantes de este cuadernillo. Gracias.